Soy Antonio, el mejor estudiante de tercer año de medicina. Y tú no vas a arruinar eso. ¡Oh! ¡Qué anillo tan lindo! ¿Cuándo vamos a conocer a la familia del joven? Él es tan misterioso. Doña Teresa Cristina jamás va a aceptar que yo sea el hijo de una vulgar handyman. En la vida, todo es simplemente cuestión de ingenio y aptitud. Pronto conocerás a su madre y por lo que sé quedarás encantada, ya que es una multimillonaria. Pues fíjese qué pequeño es el mundo, ¿no? Usted y yo juntos de nuevo y yo ayudándolo otra vez. ¿Otra vez? Entonces, ustedes dos ya se conocían. Y entonces, ¿ustedes dos de dónde se conocen? Bueno, quiero presentarle a mi esposa, Teresa Cristina. Mucho gusto. Griselda Carrasco para servirle. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Ah, saludar a tus padres que están allá. Nada de eso. Hoy es mi cumpleaños y eres solo mío. Luego lo saludas, ¿sí? Está bien. Vamos. Sigo esperando, Reinaldo. ¿De dónde la conoces? Bueno, la señora fue quien cambió la rueda del coche hoy por la tarde. Ah, entonces fue ella quien ensució el moño. ¿El moño? Pues claro, el moño, cuando me apoyé. Ay, disculpe usted, pero pues sí, debía haber pensado que el moño era importante. ¿Y el coche era un regalo para usted? No, para mi hija. ¿Para su hija? Uy, híjole. Pues qué carrazo, imagino que debe haber caído por el trasero en cuanto lo vio, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, quedó muy sorprendida, la verdad. Pues no es para menos. Mi amor, ¿no deberías asegurarte que todo esté en orden? Los invitados deben llegar en cualquier momento. Sí, no te preocupes, yo me encargo, sí. Bueno, fue un placer volver a verla. ¿Sí? Gracias, igual. Ya sabe, estoy a la Mi orden. amor. Claro que sí. Sí. Bueno, con permiso. Adelante. Está en su casa. Permiso. Moni, ¿con quién estaban tus padres en el jardín? Ay, amor, caprichos de doña Teresa Cristina. Ella quería las luces del jardín encendidas esta noche, así que llamaron a alguien para arreglarlas. Tú estás preciosa. Ay, tú también. Muy lindo. ¿Y por qué te vistes así? Pues, porque es práctico. Yo creo que cada quien se viste de acuerdo a sus necesidades. Usted, como podemos bien ver, se viste como... ¿Ricachón? Pues, sí. Como una mujer rica que quiere agradar a sus amigas y verse bonita para su marido. ¿Sí o no? No lo explicaría con esas palabras, pero sí. A mí me gusta estar bonita para mi marido. ¿Y tú eres casada? No. Viuda. 3 hijos y un nieto. O sea que no tienes marido. No tienes a quien agradar y ser bonita como yo. Así es. Porque en mi caso, pues, el marido soy yo. Por eso la tarjeta. Ah, claro. Marido en alquiler. ¿Y por eso estás vestida así? Tú eres tu propio marido. Yo no lo explicaría de esa manera, pero tal vez sí. Trabajo de sol a sol para mantener a mi familia. Amor, tengo un problema y el motivo es ese de ahí. Pero yo veo todo bien. Mi madre se encaprichó en hacer una cena con asientos asignados y resulta que a última hora llamé a Vanessa y olvidé ¿Como avisar. Vanessa, la sobrina de Rosario? Sí, mi amiga de la universidad. Antonio. Pues a tu mamá no le va a hacer nada de gracia que tengas un invitado de última hora.
Sí. Pero como usted es la cumpleañera, lo vamos a solucionar. A ver, Elcita, por favor, muévame estos servicios. Vamos a montar un lugar más aquí, ¿sí? Por favor. Y como yo sé dónde voy sentado y cuál es mi lugar, vamos a usar mi tarjeta para poner el nombre de Vanessa. ¿Flores? Sí. Flores. Muy bien. Solucionado. Gracias, pa. Te adoro, mi amor. Yo también. Bueno, se quedan en su casa, le sirves una copa a Antonio y, por favor, mucho cuidadito. Amor, ¿qué quieres que te sirva? Prefiero que me sirvas un beso. Te confieso y me lo digo, no escaparía a mi corazón. Amor, es mi celular que está vibrando. Ay, otra vez. Es el mismo chico que me llamó hace rato. Tranquilo, amor, contesta que así yo ayudo a Elsa, ¿sí? Ya vengo. Chao. Dime. Antonio, pasé toda la tarde buscándote. Vine hasta tu casa. No, tu madre no estaba aquí. Solamente estaba tu hermana. Pues claro que es por la moto. Tú sabes que mi jefe es el famoso Iván Rush y mañana va su amigo temprano a buscarla. Así que me la tienes que llevar hoy mismo. No te preocupes, que así será. ¿Listo? Y yo, para asegurarme de que nadie nos moleste, voy a apagar mi celular. Muy bien. Preciosa. Tú también. Mira qué bonito está quedando todo. Así es. Solo por curiosidad, ¿no conseguiste otro tipo de trabajo para mantener a tu familia? ¿No? ¿Y sabe qué? Me encanta mi trabajo. Es bien padre. Hablas de un modo tan gracioso y además de todo eres filósofa. No, pues fíjese que no. Lo que soy es bien trabajadora. ¿Y usted lo que quería era un jardín iluminado? Pues va, ahí tiene. ¡Ay! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! Por supuesto. El marido en alquiler nunca falla y mi trabajo es garantizado. Cuando termines, pasa a la cocina para recibir tu pago. Y si quieres, toma unos dulcecitos para tu nieto. Gracias. ¡Mi hermano preferido! Preferido y único. ¡Mua! ¡Mua! Cuñado preferido. Pensé que no vendría. Logramos adelantar. Hola. Esther. Hola, hola. Y por supuesto que no podíamos faltar a la cena de cumpleaños de mi ahijada y sobrina. Felicidades. Gracias. Tío Juan Pablo, tía Esther. ¿Cómo estás? Felicidades. Gracias, no debían. Ay, Un detalle. A ver. Ojalá te guste. ay, qué lindo, tía. Y carísimo. Amor, ven, ¿me lo pones? Sí, claro. ¡Iván Rush! ¡Iván! Bienvenidos a casa. Buenas noches. Ella es Irina Gruchenka. Большое спасибо. Добрый вечер. La top model rusa. Casi no habla ni una palabra de español y eso es lo bueno. Pero eres linda. Ay, Patricia, felicidades. Ay, gracias, Iván. Espero te guste. С днем рождения. Gracias. Wow. Apropiado. Esto yo creo que sí le va a gustar a mi novio, ¿verdad? Sí. ¿Te Gracias. gustan las motos? Sí, sí, de hecho, él tiene la suya en el jardín. ¿Puedo verla? ¡No! Digo, quiero decir que usted debe tener una moto muy sofisticada y yo... yo creo que es bueno no distraer la atención en otra cosa que no sea el cumpleaños de mi princesa. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo con Antonio. Si hablamos con Iván de motocicletas, no para nunca más. Nunca más. Así que lo dejaremos para otro día, señor Rush. Tranquilo, llámame Iván. Gracias. Bueno, ¿qué tal si vamos a tomar algo? Sí, claro. Pasen adelante. Gracias. Deja eso ahí, mi amor. Tenemos un invitado que no estaba en los planes. ¿Algún amigo tuyo, me imagino? No exactamente, amiga de Patricia y es sobrina de Rosario. Esto sí que es un jardín, caray.
¿Griselda? Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Al infeliz de Manuel. ¿Qué es lo que vienes a hacer aquí donde trabajo? Yo no sabía que tú trabajabas aquí. No me digas que me estás casando. No seas menso. Vine aquí por un asunto de trabajo. Así que tú trabajas aquí y te quejas tanto. ¿Y quién te dijo que yo me quejo? Ay, te conozco, Manuel. Te la pasas ahí quejándote. Eres un agarrado y un tacaño con tu mujer porque dices que no te pagan suficiente y que por eso tienes que liberar esa rabia contenida golpeándola, ¿no? Griselda, por favor. Estamos en mi trabajo. ¿Y a mí qué? Yo puedo defender a mi comadre donde sea. ¿Me escuchaste? Y ahora te voy a poner como camote. ¡Suéltame! Que sea la última vez. La última vez que le pones un solo dedo encima, Celeste. Porque la próxima tu cita no va a ser con mi puño, sino con mi llave inglesa. ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¡Chorra! ¡Demonio! Y ahora voy por mi dinero. Mire, ahí tiene. Gracias. Ya saben, cuando me necesiten estoy a la orden. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ah, un momento. Un momento. Mire, dulces para su nieto. Qué amable. Dígale a su patrona que muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Rosario! Ay, ¿qué habré hecho mal? Esa historia de que Vanessa va a venir a la cena fue idea tuya, ¿verdad? No, Pitonisa de Tebas, se lo juro jamás. Yo no debía haber venido. ¿Por qué si Patricia te invitó? No puede ser. Daniel, ¿qué pasó? Nada. ¿Tú estás seguro, Daniel? Te lo juro, yo mismo la vi. Tu mamá acaba de salir de aquí, Antonio. Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día, cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar.